Aunque analizamos numerosas megaestructuras prehistóricas en nuestro canal, las antiguas ruinas de Baalbek en el Líbano actual podrían ser la evidencia más convincente de una civilización antigua avanzada que falta en nuestros libros de historia. Este conjunto monumental, con sus inmensas piedras megalíticas, algunas de las cuales pesan más de 1000 toneladas, desafía cualquier explicación a través de la lente de la arqueología convencional. Baalbek está situado en el noreste del Líbano, aproximadamente a 60 millas de Beirut, lo que lo convierte en un destino algo difícil de alcanzar en los tiempos actuales. Situada a 3.000 pies, poco más de 900 metros, sobre una colina sagrada en el fértil valle de Bekaa, mucho antes que los romanos conquistaran el área y erigieran su monumental templo de Júpiter, e incluso antes de que los fenicios construyeran un templo al dios Baal, Baalbek albergaba la construcción de bloques de piedras más grande jamás descubierta en el mundo. La narrativa dominante sobre la historia de Baalbek es la del ingenio romano. El templo de Júpiter, uno de los templos más grandes del Imperio Romano, sigue siendo un testimonio del poder y alcance de la arquitectura romana. Sin embargo, debajo de la construcción romana se encuentra una serie de enormes piedras megalíticas, conocidas como trillitos, que forman parte de los cimientos del complejo del templo. Cada uno de estos trillitos mide más de 19 metros, 62 pies de largo, 4,2 metros, 14 pies de alto y 3,6 metros, 12 pies de espesor, y pesan aproximadamente 900 toneladas métricas, lo que los convierte en una de las piedras más grandes jamás movidas, levantadas y apiladas en la historia de la humanidad. Para poner esto en perspectiva, cada piedra pesa aproximadamente 36 veces el peso de las piedras utilizadas para construir Stonehenge y aproximadamente 10 veces el peso de las piedras más grandes utilizadas en la construcción de la Gran Pirámide de Giza. A pesar de su inmenso tamaño, estas piedras fueron transportadas de alguna manera desde una cantera ubicada a más de media milla de distancia y elevadas a una altura de 30 pies o 9 metros, encima de estos bloques más pequeños de 400 toneladas para formar parte de los cimientos de Heliópolis, complejo sobre el que posteriormente se construyó el templo de Júpiter. La precisión con la que se cortaron y alinearon estas piedras es extraordinaria, ya que encajan casi a la perfección, con espacios tan estrechos que ni siquiera un trozo de papel cabe entre ellos. A diferencia de la construcción romana típica, que se centraba en la grandeza y la estética en estructuras visibles, los trillitos no fueron diseñados para ser vistos. Fueron enterrados dentro de los cimientos, ocultos a la vista, y parecen haber sido diseñados principalmente con fines estructurales. Esto plantea la pregunta de por qué una civilización llegaría a tales extremos para mover y colocar estas enormes piedras solo para enterrarlas. No existe ninguna documentación histórica de los romanos que detalle cómo lograron tal hazaña arquitectónica. Los romanos, famosos por su meticuloso mantenimiento de registros, documentaron casi todos los proyectos de construcción importantes que emprendieron. Sin embargo, no existe ningún relato romano que explique el proceso de movimiento de estas inmensas piedras o cómo fueron incorporadas a los cimientos del templo de Júpiter. Además, los diferentes métodos de construcción evidentes en Baalbek, que van desde las piedras megalíticas finamente trabajadas en la base hasta la mampostería más rudimentaria de las estructuras romanas, indican que el sitio puede haber pasado por múltiples fases de desarrollo, siendo las fases anteriores de un estándar tecnológico más alto. Además, según los historiadores, las grúas romanas más grandes solo podían levantar 60 toneladas métricas, por lo que era muy improbable que movieran piedras que pesaran 900 toneladas o más. Además, los romanos solían perforar agujeros de Lewis en las piedras para poder levantarlas con sus grúas. Sin embargo, los trillitos no parecen contener ningún agujero de Lewis. Pero si ninguna técnica de ingeniería romana conocida explica cómo se movieron o colocaron estas piedras con tanta precisión, ¿quién construyó los cimientos originales de Baalbek? Los trillitos muestran evidencia de erosión eólica y arenosa que no se ve en la construcción romana, lo que sugiere que podrían haber sido anteriores a los romanos durante miles de años, y algunos investigadores como Graham Hancock
creen que los trilitos tienen alrededor de 12.000 años, lo que es anterior a la construcción romana de alrededor de 10.000 años. Esto no es una simple conjetura, ya que hay signos arqueológicos de ocupación continua en el sitio que se remontan al año 9000 a.C. Esto significa que quienes fueron los constructores reales son completamente desconocidos para nosotros y nuestros registros históricos establecidos. Pero los trilitos son solo el comienzo. De este lado del templo de Júpiter hay otra obra megalítica gigante con este enorme bloque que pesa alrededor de 800 toneladas. Simplemente compara el tamaño del bloque con el de los turistas cercanos. Justo al lado se encuentra el muro megalítico sur, donde se encuentran numerosos bloques de este tipo con superficies planas. Mira el encaje perfecto entre ellos. Algunos de los herrajes incluso están inclinados, lo que hace que la pared megalítica sea aún más impresionante y sofisticada. Esto es claramente obra de una civilización muy superior a la de los romanos, los griegos o los fenicios. Incluso un niño puede ver la clara diferencia entre la construcción megalítica superior en los cimientos y la obra romana inferior construida en la parte superior. Si miramos más de cerca la superficie de los bloques de piedra gigantes, podemos ver estos extraños rayones paralelos. Se pueden contemplar en distintos puntos del complejo sobre diversos bloques megalíticos de piedra. También podemos verlos en los propios trilitos. Estas marcas de arañazos tienen una longitud de alrededor de 3 metros o 10 pies y son perfectamente paralelas. Esto significa que no podrían haberse fabricado con herramientas primitivas. Además, las marcas se parecen más a una especie de marcas de máquina. Si has visto nuestros documentales antes, probablemente notarás que estas marcas son similares, si no idénticas, a las marcas dejadas en otros sitios megalíticos prehistóricos, como la cantera Yangshan en China, que consiste en este gigantesco bloque megalítico que se estima pesar 16.000 toneladas. Como puedes ver, la cantera de Yangshan en China tiene exactamente las mismas marcas de herramientas que se ven en las enormes piedras de Baalbek. De manera similar, en la antigua ciudad de Petra, en Jordania, también se han identificado marcas de herramientas que se parecen mucho a las de los bloques de Yangshan. Las marcas se pueden ver en las partes prehistóricas de Petra, que fueron creadas miles de años antes de que el reino nabateo colonizara la ciudad en el siglo IV a.C. Sorprendentemente, las comparaciones con la maquinaria moderna revelan sorprendentes similitudes en las estrías producidas por los equipos mineros contemporáneos, lo que sugiere un nivel de sofisticación en los métodos de herramientas antiguos que es paralelo a la tecnología moderna. ¿Significa esto que la civilización prehistórica que construyó todos estos gigantescos sitios megalíticos tenía algún tipo de tecnología avanzada similar a nuestra maquinaria y equipo pesado modernos? Un centro de investigación científica alternativo ruso independiente, llamado LAH, que significa Laboratorio de Historia Alternativa, estudió en detalle el complejo megalítico de Baalbek y descubrió numerosas marcas diminutas de máquinas en varias partes de la estructura. Puedes visitar su sitio web para comprobarlo por ti mismo, y si no sabes ruso, puedes traducir automáticamente el sitio. Muestran la notable precisión del muro megalítico sur de Baalbek y fotografían el perfecto encaje de los bloques, donde podemos ver que las marcas cerca de los bordes son aún más inusuales de las que comentamos. Parecen tan precisos y en miniatura que sería casi imposible fabricarlos con herramientas toscas. Aún más sorprendentes son los propios bordes. Si nos acercamos a los bordes, podemos ver que hay una línea en miniatura que recorre todo el límite entre la superficie donde se unen los bloques y el bisel. El espesor de esta línea tiene menos de 1/3 de milímetro de espesor. Se desconoce qué tipo de herramienta o máquina hizo esta línea, pero crear una línea tan precisa y delgada es imposible con herramientas primitivas. En los bordes de los bloques hay un chaflán compuesto de múltiples fases, y la forma del chaflán es idéntica en ambos bloques.
Las facetas se han elaborado con una precisión cercana a la joyería y algunas zonas incluso se han pulido. La calidad y la precisión del trabajo son evidentes en esta muesca, que tiene una precisión de hasta una fracción de milímetro. Y echa un vistazo a este muro megalítico gigante hecho de enormes bloques de 800 toneladas. A juzgar por el oscurecimiento de las superficies de estos bloques, está claro que son mucho más antiguos que la construcción romana. Una vez más, vemos una precisión notable en los encajes entre los bloques. De hecho, en algunos lugares las uniones están tan juntas que apenas se puede ver dónde se encuentra el accesorio. Se desconoce a qué profundidad se encuentra este muro bajo tierra, ya que hace miles de años el nivel del suelo era mucho más bajo. Esto hace que uno se pregunte cómo los constructores pudieron transportar, levantar y apilar con precisión estos bloques gigantes de 800 toneladas de manera tan perfecta a tal altura. Y en todo el complejo de Baalbek hay al menos 40 piedras de este tipo, todas con un peso de entre 800 y 1000 toneladas. Es posible que existan muchos otros, pero hasta ahora las excavaciones arqueológicas no han excavado debajo de todas las secciones del complejo. Justo al lado del templo de Júpiter se encuentra el templo de Baco. Una vez más podemos ver gigantescos bloques de piedra en los cimientos. Piedras de 800 toneladas encajadas con absoluta perfección, donde ni siquiera una hoja de afeitar cabe entre los huecos, tanto verticales como horizontales. Si no estás justo delante de la estructura, probablemente ni siquiera verás los accesorios. Pero los gigantescos bloques de piedra no son los únicos restos prehistóricos en Baalbek. Si visitas los templos de Baalbek, lo primero que te llamará la atención probablemente sean las grandes columnas, especialmente las que adornaban el templo de Júpiter, que son las columnas de piedra más grandes jamás construidas en la historia clásica. Sin embargo, estas columnas no son prehistóricas, sino obra de los romanos. Estas enormes columnas de 65 pies o 20 metros de altura se construyeron con piedra caliza extraída de fuentes cercanas. Pero no se construyeron como un todo, sino en secciones llamadas tambores, con cada tambor cuidadosamente tallado y ensamblado para formar una columna sin costuras. Si bien el peso exacto de cada tambor puede variar según las dimensiones específicas, se estima que un tambor individual pesa aproximadamente 60 toneladas métricas, que es aproximadamente la capacidad máxima de peso que los romanos podían levantar con sus grúas. Una de las técnicas clave que utilizaron los romanos para levantar y conectar los tambores a las columnas fueron los llamados agujeros de empolión, que son cavidades perforadas en el centro de cada segmento del tambor. Estos orificios se utilizaron no solo para alinear los tambores, sino también para proporcionar un punto clave de fijación para los dispositivos de elevación. Los romanos solían utilizar hierros Lewis, que eran abrazaderas metálicas especiales diseñadas para encajar en agujeros o ranuras de la piedra. En el caso de los tambores, los orificios del empolión actuaban como puntos de inserción convenientes para estas pinzas de elevación, que estaban conectadas a la grúa, permitiendo a los trabajadores elevar con cuidado la piedra en el aire. Todo el proceso de construcción de las columnas representa algunos de los ejemplos más impresionantes de la ingeniería romana. Pero las columnas romanas no son las únicas columnas de Baalbek. Los arqueólogos se sorprendieron cuando encontraron una gran parte de columnas que eran mucho más antiguas y la mayoría de ellas estaban destruidas. La razón por la que estas columnas sorprendieron a los arqueólogos fue que, a diferencia de las columnas romanas, no estaban hechas de piedra caliza que se encuentra cerca, sino de granito rosa, un material mucho más duro. Además, no estaban formadas por diferentes tambores conectados entre sí, sino que formaban una única estructura. Estas 200 columnas de granito rosa fueron extraídas de Asuán, Egipto, a más de 700 millas de distancia. Esta es la misma cantera que suministró los famosos bloques de granito rosa utilizados en la cámara del rey de la Gran Pirámide de Giza. Mover piedras tan pesadas, cada una de las cuales pesa hasta 80 toneladas, desde Asuán a Giza a lo largo de 500 millas, es una tarea asombrosa,
pero transportar columnas similares de granito de varias toneladas a Baalbek planteó un desafío aún mayor. Estas columnas de granito no solo viajaron por el río Nilo y atravesaron tierras relativamente planas, tuvieron que ser transportados a través de las montañas del Líbano, que tienen una altura promedio de alrededor de 2.500 metros u 8.200 pies. La enorme dificultad de transportar esas colosales columnas de piedra a través de un paisaje tan montañoso es asombrosa. Esto plantea importantes preguntas sobre cómo y por qué los antiguos constructores hicieron todo lo posible para llevar estas columnas a Baalbek. El transporte a través de este desafiante terreno habría requerido tecnología o métodos mucho más allá de lo que normalmente atribuimos a las civilizaciones antiguas. Pero esa no es la parte más impresionante. Sabemos que el granito es uno de los materiales más duros de la Tierra y la única manera de darle forma al granito es mediante el uso de herramientas con puntas de diamante. Sin embargo, estas herramientas no se utilizaron hasta finales del siglo XIX. Además, las columnas están pulidas hasta conseguir un acabado increíblemente suave y perfectamente redondo, siendo la transición entre las superficies curvas y planas notablemente precisa. Es muy improbable que este nivel de precisión se hubiera podido lograr utilizando únicamente herramientas manuales. Incluso el escultor más hábil probablemente cometería errores menores, lo que resultaría en depresiones o protuberancias, pero después de miles de años no hay imperfecciones visibles. El borde restante todavía está afilado, lo que proporciona evidencia convincente que sugiere el posible uso de tecnología de mecanizado antigua. Como mencionamos, la mayoría de las columnas de granito rosa están hechas añicos, junto con muchas otras piezas de piedra. De hecho, gran parte del complejo está lleno de piezas dispersas. Es como si algún tipo de evento cataclísmico feroz hubiera ocurrido en el sitio. ¿Qué tipo de poder podría romper granito tan grande como ese? Si examinamos las ruinas de piedra esparcidas por el sitio, encontramos que muchas de ellas tienen patrones extraños y lo que parecen marcas de máquinas modernas. ¿Fue esto hecho con herramientas primitivas? El autor e investigador Bryan Foerster, que visitó el sitio decenas de veces para examinar sus ruinas prehistóricas, escribió un libro completo dedicado al trabajo megalítico avanzado en el sitio, titulado Baalbek, Líbano, Megalitos de los Dioses. En él hablaba de las decenas de extrañas marcas y cortes en las piezas de granito rosa. Lo más sorprendente es que notó que hay numerosos rastros de oxidación de hierro en las piedras, lo que significa que probablemente fueron cortadas con algún tipo de máquina. Bryan Foerster tiene numerosos vídeos de sus viajes a Baalbek, junto con conferencias sobre el trabajo megalítico allí, así que asegúrate de visitar su canal para una investigación más profunda. Nuestro documental sobre las megaestructuras prehistóricas de Baalbek no estaría completo sin hablar del sitio donde se realizaron los descubrimientos más impactantes y que cambiaron paradigmas, la cantera de Baalbek. Esta cantera de piedra caliza, ubicada aproximadamente a 1 milla del complejo principal del templo, es el lugar de donde se extrajeron las mayorías de bloques de piedras gigantes de Baalbek, incluidos los enormes trilitos. Sin embargo, la cantera también alberga monolitos inacabados, que son aún más fascinantes porque son más grandes que los trilitos. Uno de los primeros y más famosos descubrimientos en la cantera de Baalbek es la piedra de la mujer embarazada. Este monolito, que lleva el nombre de una leyenda local, mide aproximadamente 68 pies de largo, 14 pies de alto y 14 pies de ancho y pesa más de 1.200 toneladas. Esta piedra yace en un ángulo elevado con la parte más baja de su base todavía unida a la roca de la cantera, como si estuviera casi lista para ser cortada y transportada a su presunta ubicación. Su inmenso tamaño plantea dudas sobre cómo los antiguos pretendían transportarlo y utilizarlo. Justo debajo del bloque de piedra volvemos a ver las extrañas marcas de estrías que se ven en las otras piedras megalíticas, marcas que muchos creen que son marcas de máquinas.
En el Parque Jungfrau de Interlaken, Suiza, hay un modelo intrigante que demuestra la cantidad de grúas modernas necesarias para levantar la piedra de la mujer embarazada. Incluso si asumimos que esta civilización prehistórica tenía la misma tecnología de grúas que tenemos hoy, todavía no hay suficiente espacio para colocar allí todas las grúas necesarias. Y aunque levanten el bloque, ¿cómo lo transportarán al templo? Inicialmente, gran parte del monolito estaba enterrado bajo tierra, pero tras un largo proceso de excavación, en 2014, un equipo del Instituto Arqueológico Alemán dirigido por Janine Abdulmasih de la Universidad Libanesa hizo un descubrimiento cada vez más impactante. Se reveló que junto a la piedra de la mujer embarazada, debajo hay un monolito aún más enorme, que pesa 1.650 toneladas. Esta piedra pasó a ser conocida como la Piedra Olvidada y a día de hoy es el bloque de piedra más grande jamás extraído en el mundo. En esta foto aérea se puede comparar la Piedra Olvidada con la piedra de la mujer embarazada. La diferencia de tamaño es considerable. Teniendo en cuenta que el bloque de piedra fue descubierto hace apenas 10 años, ¿quién sabe qué tan profunda es la cantera y qué más se descubrirá en el futuro? ¿Quién sabe qué otros megalitos prehistóricos gigantes hay por allí enterrados bajo tierra? La razón por la que estas piedras sigue siendo un misterio duradero para los científicos modernos, incluidos ingenieros y arqueólogos, es que las técnicas utilizadas para extraerlas, transportarlas y ubicarlas con precisión están más allá de las capacidades de cualquier constructor antiguo o contemporáneo conocido. El camino a Baalbek es cuesta arriba. Atraviesa un terreno accidentado y sinuoso, y no hay evidencia de que alguna vez se construyera una superficie plana para el transporte en la antigüedad. Además, una vez que los enormes bloques llegaron al sitio, surge el desafío de cómo fueron levantados y colocados con tanta precisión. Incluso si asumimos que los antiguos podrían haber utilizado grandes sistemas de poleas, la disposición y posición de las piedras no ofrecen un lugar viable donde se podría haber instalado dicho aparato. El mero hecho de que la tierra haya hinchado toda la cantera demuestra que el sitio podría existir hace decenas de miles de años, lo que lo sitúa en la era prediluviana. Esto también podría explicar el repentino y abrupto abandono de la cantera. Un evento catastrófico, ya sea un terremoto, una inundación o algún otro desastre natural, podría haber obligado a los constructores a detener su trabajo inesperadamente, dejando estas colosales piedras sin terminar y en su lugar. La cantera de Baalbek no solo alberga enormes monolitos, también contiene cuevas, piedras de cantera más pequeñas y una serie de estructuras enigmáticas conocidas como los testigos, que aumentan la complejidad del sitio. Estos menhires se diferencian de los bloques cortados horizontalmente en que se colocan verticalmente, casi como centinelas que custodian la cantera. El nombre testigos implica que sirvieron como marcadores o indicadores, tal vez denotando la importancia de la cantera o la finalización de etapas específicas de la cantera. El propósito de estos monolitos todavía se debate, y algunos sugieren que podrían haber sido parte de un antiguo sistema de marcadores megalíticos, similar a otros menhires de todo el mundo, como los encontrados en Stonehenge o Karnak en Francia. Algunos investigadores proponen que los testigos pueden haber tenido un significado ritual o haber marcado alineaciones celestes importantes, ya que los antiguos constructores a menudo incorporaban características astronómicas en sus monumentos. Un sitio menos conocido es una cantera más pequeña cercana, al otro lado de la calle, que apenas ha sido excavada. Allí encontramos otro gigantesco monolito de piedra conocido como la Piedra del Sur. La Piedra del Sur supera en tamaño a la piedra de la mujer embarazada, con un peso estimado de 1.300 toneladas. Su parte superior probablemente aún era visible en época de los romanos, por lo que vemos numerosas pequeñas extracciones en su superficie. Como los romanos no podían mover ni utilizar este monolito gigante, simplemente cortaron pedazos para sus construcciones. Muchos creen que esta cantera es incluso más grande que la anterior que comentamos. Sin embargo, a día de hoy,
permanece sin excavar y constantemente se arrojan basura y escombros de construcción sobre ella. ¿Quién sabe qué otros monolitos gigantescos podrían encontrarse enterrados debajo? En conclusión, la obra megalítica prehistórica de Baalbek sigue siendo una de las pruebas más importantes de una civilización prehistórica avanzada que poseía una tecnología muy superior a cualquier civilización antigua conocida. Hay muchas teorías, mitos y leyendas que rodean el sitio. Las antiguas leyendas dicen que Baalbek es el edificio más antiguo del mundo y fue construido por Caín, el hijo de Adán, 133 años después de la creación, con la ayuda de los gigantes Nefilim, quienes fueron castigados por sus iniquidades con el gran diluvio. Las piedras y la cantera de Baalbek siguen fascinando y desconcertando a personas de todo el mundo. Ya sea que se vean a través de la lente del mito, la historia especulativa o la investigación académica, las leyendas que rodean a Baalbek reflejan la curiosidad duradera de la humanidad sobre su pasado antiguo y los logros aparentemente inexplicables de las civilizaciones prehistóricas. Gracias por mirar. Si quieres aprender más sobre megaestructuras prehistóricas avanzadas, puedes ver nuestro documental de 2 horas sobre los megalitos preegipcios y las tecnologías descubiertas. El enlace está en el comentario fijado en la parte superior.